Bueno, ahora vamos a ver un video de Nicolás Márquez, una entrevista, charla con Alberto Venegas Lynch, hijo, Venegas Lynch, padre del liberalismo, quien ha forjado las ideas y las bases ideológicas de Milei, que hoy están preponderando y gobernando en Argentina, en una comunicación acá con Nicolás Márquez hablando sobre el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Se titula este video y lo vamos a ver ahora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Nicolás Márquez. Realmente estoy emocionado, conmovido y hasta tenso, porque contamos con la generosidad de uno de los pensadores más brillantes del mundo, insistentemente mencionado, citado y reivindicado por quien es probablemente hoy el presidente más influyente, taquillero, observado en el mundo, que es Javier Milei. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Alberto Venegas Lynch, hijo, que ha tenido la generosidad. La segunda vez que le he pedido, las dos veces que le he pedido un favor, una fue hace muchos años de prologarme este libro, que es una biografía sobre Evo Morales. Él ni me conocía, y siendo un prócer, como habitualmente lo llama Javier Milei, de escala mundial, no vaciló en decirme que sí y hacerlo con absoluta generosidad, siendo yo un miserable caradura. Bueno, años después, como quería dedicarle un programa al liberalismo, digo, bueno, la persona es ideal, obviamente es Alberto Venegas Lynch, pero hay que ver si quiere, y aceptó de muy buena gana no estar en la Argentina, de manera que, y estamos en verano, en tiempo de descanso. Imagínense la alegría y la gratitud que tengo yo para con Alberto Venegas Lynch, que rápidamente voy a repasar aspectos de su currículum, que es enorme, kilométrico y de una reputación pocas veces vista o igualada o equiparada. Alberto Venegas Lynch completó 2 doctorados, Alberto Venegas Lynch, hijo, porque su padre fue otro prohombre del mundo del pensamiento y del mundo de las ideas de la libertad, de quien luego le voy a preguntar. Es doctor en economía por la UCA, doctor en ciencias de dirección de la UADE, miembro de 3 academias nacionales, ciencias económicas, ciencias morales y políticas, y de ciencias, donde preside la sección ciencias económicas. Son libros que me acabo de enterar hablando un poquito antes del vivo, los que ha escrito, en total son 29, o sea, una producción bibliográfica enorme que tiene, entre otros prologuistas, al premio Nobel en Economía Friedrich Hayek, mire, escuchen bien, acá lo tengo, lo puse a propósito por la envergadura del entrevistado, del ex secretario del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, William Simon, del miembro de la Academia de Francia, Jean-François Revel, que acá tengo otro libro, Cómo terminan las democracias, precisamente de Revel, del premio Nobel en Economía, James Buchanan, y ya de habla hispana, de los escritores Carlos Alberto Montaner, Montaner lamentablemente falleció hace poco, Marcos Aguinis, fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP Continental. Fue profesor titular en 5 carreras de la UBA, profesor titular. Fíjense la multiplicidad de conocimiento y de materias: ciencias económicas, derecho, ingeniería, sociología y filosofía y letras. En el doctorado de Ciencias Económicas de la UCA también tuvo su desempeño, y fue director del Departamento de Doctorado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, y durante 23 años rector del SEADE, que tengo entendido lo fundó él mismo en los años 70, donde es profesor emérito actualmente. Es profesor titular de Análisis Económico en UCEMA, y en 2 oportunidades fue miembro del Consejo Directivo de la Montpellerin. Esto es apenas algunos aspectos, pues si tengo que leer el currículum completo, nos perdemos nosotros de disfrutar de su sapiencia, de su conocimiento y de su persona. Así que, Alberto Venegas Lynch, bienvenido, 1.000.000 de gracias por todo, y a todos los que nos están mirando desde Argentina y desde cualquier lugar del mundo, pongan likes, manden superchats que serán leídos, y dicho, para que esto llegue a la máxima, se viralice y llegue a la máxima cantidad de gente posible. Dicho esta larga introducción, lo que corresponde es saludar con toda diferencia al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, y agradecerle que nos dispense de su tiempo. Muchas gracias, Nicolás, por esta invitación, y todo lo que ha dicho es un eh, empuje adicional para inflamar mi ego, pero muy generosas sus consideraciones, y hace mucho tiempo que no lo veía, así que un gran gusto conversar con usted. No, por favor, el gusto es mío y nuestro, porque somos un montón en este momento conectados. Ya somos casi 500 y apenas el video tiene segundos. Ni hablar lo que esto va a generar luego en las redes y en la viralización. Mire, Alberto, quiero comenzar por algo que
que tiene que ver con lo siguiente. La definición de liberalismo se ha popularizado mundialmente a raíz de creo yo, a raíz de que Javier Milei con insistencia ha hecho mención a una definición suya, el famoso respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Siendo el liberalismo luego vamos a ver si es una ideología, una doctrina, una filosofía política, eso nos lo va a aclarar usted, pero una corriente de pensamiento, olvidémonos, no dogmática, no centralizada en una persona. ¿Qué lo llevó a usted a llevar adelante una definición propia? Intuyo que las definiciones que había no lo conformaban. Definiciones de otros pensadores de los cuales usted se ha nutrido. ¿Y en qué momento diseñó, pergenió, pensó esa definición? Bueno, yo fabriqué esa definición en mi segundo libro ya hace muchas décadas y celebro que personajes que aprecio muchísimo la hayan citado, principal, aunque no exclusivamente, el extraordinario presidente que hoy tenemos, Javier Milei. Pero usted mencionó líneas distintas para encauzar o para clasificar, si se quiere, al liberalismo como ideología, doctrina o filosofía. Yo me quedo con esta última expresión, filosofía, que abarca aspectos morales, aspectos institucionales, aspectos económicos, aspectos históricos, porque como alguna vez escribí en un ensayo, el liberalismo no se corta en tajos, es algo integral. Y usted mencionó al correr de su voz doctrina o ideología. La palabra doctrina no me gusta porque me parece que está más bien asentada en una noción religiosa. Ideología tampoco me atrae, no en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, sino en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo dogmático. Yo tengo bajo mi computadora una enorme leyenda que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Los liberales estamos siempre sentados en la punta de la silla, en busca de nuevos paradigmas, porque como se sabe, el conocimiento no es un puerto, sino que es un tránsito permanente. Ahora, usted también, en su muy generosa presentación, lo mencionó a mi padre, y me quiero acá detener un minuto, porque si no hubiera sido por mi padre, no sé si hubiera sido yo trotskista, para ser más benévolo conmigo mismo, digo keynesiano, porque estoy juzgando lo que le han pasado a colegas míos que no han tenido la suerte que yo tuve de un padre que tuvo infinita paciencia de mostrarme otros lados de la biblioteca. En este sentido, quiero señalar que mi padre, en el año 1942, reflotó o comenzó a reflotar las ideas de la tradición de la escuela austríaca, diría yo accidentalmente, porque llegó a sus manos un libro titulado Prosperidad y Depresión, de Gottfried Haberler, que en los años 30 y pico lo publicó enseñando en Harvard. Haberler fue discípulo de von Mises en la Cámara de Comercio en Viena, y reunió un seminario de 4 personas que la gente le decía permanentemente, como ocurre en estos casos, que estaba desequilibrado y que era una cosa completamente fuera de lugar. El reflotar en esos momentos, como digo, en los años 40, las ideas alberdianas que habían sido olvidadas, como usted sabe, no necesito decirle, Nicolás y el público que nos está escuchando, gracias a la Constitución Liberal de Alberdi, la Argentina fue la admiración y el aplauso del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a los de Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos indicadores aún mejores que en Estados Unidos. Competíamos con Estados Unidos los inmigrantes, hasta que luego la revolución fascista del año 30 y mucho peor la revolución peronista del año 43 eclipsaron por completo estas ideas que, como digo, mi padre reflotó, y eran muy pocas personas, para ser concreto, 4 personas. Mi padre, que dirigía ese seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, William Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas cuando mi padre lo invitó a von Mises a dar sus célebres conferencias en el aula magna de esa facultad, José Santos Goyán hijo, que luego cambió de carrera y fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y Carlos Lucetti, que terminó sus estudios y completó su doctorado en Oxford. En todo caso, mi padre, después de esos estudios en los años 50, estableció el Centro de Estudios sobre la Libertad, que becó
a muchos chicos y chicas para hacer maestrías y doctorados en Europa y en Estados Unidos. Dicho sea de paso, cuento confidencialmente, aunque hay muchos que nos están escuchando, que hubo algunos problemas familiares, porque mi padre, cuando no encontraba la suficiente financiación para becar a esos chicos, lo hacía de su propio peculio. Trajo a grandes profesores a través del centro de estudios, publicó, por ejemplo, para dar uno de tantos ejemplos, el queridísimo Javier Milei siempre cita Monopolio y competencia de Murray Rothbard, que era el capítulo 10 de un tratado de economía que mi padre tradujo y lo publicó el centro de estudios. Y en todo caso, como usted dijo en su introducción, yo completé 2 doctorados, pero nunca, nunca, subrayo, pongo en negrita, nunca escuché algo medianamente razonable desde la cátedra sobre la tradición de pensamiento liberal, gracias a mi padre. Entonces, esa definición, que es, como usted dijo, el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, no significa, para nada significa adherir a los proyectos de vida del prójimo, más aún, nos pueden resultar repugnantes, pero si no hay lesión de derechos, si no hay invasión de derechos de terceros en una sociedad abierta, para usar lenguaje popperiano, nunca, nunca, subrayo, debe recurrirse a la fuerza. La fuerza es solo para uso defensivo. Entonces se usa muy bien intencionadamente, digamos, a veces en este contexto, la expresión tolerancia, pero a mí personalmente no me gusta porque siento que tiene cierto tufillo inquisitorial. Estamos parados en la loma y toleramos las ideas de otros. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Por eso pongo énfasis en la palabra respeto. No sé si me explico las ramas. No, no, me parece genial, pero me dio pie para adelantarme a una pregunta que tenía escrita. Quiero aclarar una cosa, mandarle un abrazo a un enfático discípulo y fan suyo, que me ayudó con algunas preguntas. Le digo, vos que lo conocés bien a Venegas Lynch, tirame algunos tips, y es un gran promotor de todo esto, que es Marcelo Duclos. Él me ayudó a armar un poco el esquema del diálogo de hoy. Se lo quiero reconocer y agradecer. Lo quiero mucho a Marcelo y nos hemos comunicado frecuentemente. Bueno, yo me comunico mucho con él y hoy le dije, che, dame una mano porque hoy tengo un diálogo que no va a ser fácil. Es nada más y nada menos que con Alberto Venegas Lynch. No, lo que le quería preguntar es esto. El legado de su padre debe ser rescatado. Pasan los años, pasan las generaciones, y es muy bueno que le hayamos dedicado un espacio. Lo que le quería preguntar es, ¿hay alguna diferencia entre el liberalismo que su padre pregonó y profesó y el suyo? Es decir, usted es un heredero, digamos, que continúa de manera, yo diría, con una pureza tal cual fue concebido el liberalismo que usted mamó de su padre, o hubo modificaciones en el camino y usted tuvo variaciones. ¿Cuáles son los matices entre una generación y otra? Si es que las hay. En realidad, en el tronco central no hay ninguna variación. Le debo todo a mi padre, como digo, pero efectivamente, cuando va transcurriendo el tiempo, la literatura y la bibliografía se va incrementando, entonces se van agregando cuestiones que no se habían previsto anteriormente. Yo en ese contexto quiero citarlo a mi estimadísimo Jorge Luis Borges, a quien tuve la oportunidad de conocer bastante y llevarlo a ESIADE cuando era rector, como usted dijo, y me acuerdo, hago una nota a pie de página, cuando íbamos al ascensor, me dice, Venegas Lynch, ¿dónde estamos? Y yo le digo, en el ascensor, Borges. ¿Por qué ascensor y no descensor? Pero en todo caso, esas ocurrencias de Borges, me acuerdo otra vez en Nueva York, que él contaba, cruzando una avenida, se le acerca a un fulano y le dice, ¿lo puedo ayudar a cruzar? Pero le quiero advertir que yo soy peronista. Entonces Borges contestó, no se preocupe, yo también soy ciego. Bueno, la cuestión es que lo que quiero citar de Borges es que él, a su vez citándolo a Alfonso Reyes, dice que como no hay texto perfecto, si no publicamos, nos pasaríamos la vida corrigiendo borradores. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que uno mismo, mirando textos anteriores que uno ha escrito, uno dice, caramba, podía haber mejorado la marca en la redacción o en el contenido. Y con mucho más razón con nuestro prójimo. Por eso he citado, que también ha hecho referencia a esto el presidente, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Así que bienvenida los intercambios entre nosotros porque nos ayuda a mejorar.
Pero en todo caso, quiero poner esto en el contexto, Nicolás, de decir lo que ha ocurrido en la Argentina es lo que vaticinó Alexis de Tocqueville, no en su libro más conocido, La democracia en América, sino en el menos conocido, El antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde dice, es característico que muchos países que han tenido un enorme progreso material y moral, o deberíamos decir moral y material para poner la debida jerarquía, den eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Y eso es lo que ocurrió exactamente en la Argentina. Muchas personas cuyos padres y abuelos habían sido grandes personajes y grandes luchadores por la libertad, dieron eso por sentado y cuando quisieron acordar las cátedras, que son tan importantes, el tema educativo, tan bien señalado desde la vereda de enfrente por el marxista Antonio Gramsci, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura, entraron en las facultades argentinas, la CEPAL, los keynesianos, los socialistas, los marxistas, los fascistas, en fin, una serie de variantes totalitarias que cuando se encontraron con los supuestos defensores de la sociedad libre, no tenían estos nada que responder porque no habían estudiado. Recién ahora sale a flote algo que venía en el subsuelo o en la profundidad del mar, como dice Milton Friedman, si queremos pronosticar el futuro, no miremos solo la superficie del mar, miremos las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas venían preparando una explosión liberal como la que tuvo lugar, y a nadie se le pasa desapercibido que la campaña electoral de Javier Milei básicamente fue una serie ininterrumpida de clases, de marcos institucionales y de economía. Y eso abrió muchas mentes en bibliografías, lo cual no quiere decir otra vez cuando se dice fulano o mengano es uno de los maestros del liberalismo, no quiere decir otra vez que coincidimos 100%. No, otra vez el asunto de la manada que quiero señalar. Quiero aclarar que somos casi 700 personas en vivo. Daniel, si los superchats no vamos a poder preguntarle a Venegas Lynch las inquietudes del público permanentemente, pero si los podemos poner los superchats para todos aquellos que están colaborando, por lo menos que figure su opinión o una pregunta que a lo mejor pueda ser un disparador dentro de este diálogo. Está muy de moda y me gustaría saber si usted ve alguna distinción o es simplemente una cuestión terminológica. Hoy se habla del libertarismo. Casi diría más que de liberalismo. ¿Es exactamente lo mismo? ¿Es un grado más extremo en la posición? ¿Es simplemente un cambio terminológico? Bueno, esto también lo hemos conversado con Javier, es un tema de gustos, diría yo, pero mi opinión personal sí. es que en el país del norte, Estados Unidos, se dejaron expropiar la lindísima palabra liberal y tuvieron que inventar libertario. Pero afortunadamente, Nicolás, en nuestra región no se ha expropiado ese término. Por lo tanto, creo que se debería de seguir utilizando. Más aún, para volver a Milton Friedman, aún con la expropiación, dice Milton Friedman, deberíamos de insistir en Estados Unidos utilizar la palabra liberal, porque en el fondo, además de los problemas de ideas y los problemas de valores, hay en el trasfondo un tema de lenguaje. Esto es, abandonamos la palabra liberal, inventamos la palabra libertario. Mañana la palabra libertario es una mala palabra, inventamos el cuchicuchi, y pasado mañana el cuchicuchi es una mala palabra, y así sucesivamente. Yo creo que nos debemos de plantar en esta tradición extraordinaria del liberalismo, lo cual para nada objeto que algunos utilicen la expresión libertario. Yo mismo le hice un prólogo a uno de los libros de Javier Milei que se llama El camino del libertario. Sí. De manera que esto es una cuestión también de gusto, pero ya que usted me consulta sobre esto, le doy mi opinión. No. La tradición liberal, que en una forma sistemática viene de los católicos de la Escuela de Salamanca, de la primera camada de la Escuela de Salamanca, digamos, llamada la escolástica tardía del siglo XVI, con Juan de Mariana, Luis de Molina, Francisco de Vitoria, etc. Extraordinarias contribuciones, incluso adelantándose a la teoría subjetiva del valor de Karl Menger, que recién la desarrolló en 1871 en Viena. Y lamentablemente, por esas luchas infames religiosas, hubo una especie de cortocircuito entre los católicos de la Escuela de Salamanca y los puritanos, en alguna medida, de la Escuela Escocesa, del extraordinario Adam Smith, de Ferguson y Hume, que no tomaron algunas partes por estas luchas religiosas. Y cuando dije, Nicolás, la primera camada, es porque hubo una segunda camada extraordinaria, que fueron luego miembros de las Cortes de Cádiz,
donde aprovecho para decir que fue la primera vez en la historia que se utilizó la palabra liberal como sustantivo. Hasta ese momento era adjetivo, era una persona generosa, manga ancha, etc. Liberal, liberales contra serviles, serviles del poder, digamos, fue en el contexto de las Cortes de Cádiz de 1812. Perfecto, clarísimo. ¿Cómo nos ilustra? La verdad que es un privilegio porque nos está dando una clase, uno de los más grandes pensadores de fama mundial, a título gratuito. Fíjese la generosidad de Alberto Venegas Lynch, hijo, para conmigo y para con los casi 800 personas que en este momento están conectadas y todos los que van a ver este video posteriormente. La pregunta que... Sigue inflándome el ego. Bueno, pero estoy diciendo la verdad, estoy describiendo un dato objetivo. Alberto, mire, esta pregunta me la sugirió Marcelo, así que le voy a dar el crédito. Y dice, cuando usted hace referencia al autogobierno, así lo escribe en sus libros, ¿no? ¿Hace referencia a lo mismo que Milei refiere cuando habla de narcocapitalismo o son dos conceptualizaciones distintas? Bueno, muy importante, yo creo, esa consideración. No sé si es para elaborar en un seminario o en una reunión de esta naturaleza. Yo mismo, en mis clases, tengo reuniones y seminarios con alumnos, una cantidad muy reducida sobre el tema que usted apunta, pero no quiero evadir esa pregunta tan importante y decir lo siguiente. En el año 1993, efectivamente, yo publiqué un libro que se llama Hacia el autogobierno, una crítica al poder político, editorial MC, y ese es el prólogo de Buchanan, que usted mencionó. Y allí hay otra cuestión terminológica que también algunas veces hemos conversado con, bueno, muchos amigos que suscriben esta nueva corriente, esta, diría yo, nueva exploración que no me atrae la palabra anarcocapitalismo. Yo eso lo puse de manifiesto cuando en Madrid me entregaron el premio Juan de Mariana en 2017, con mi querido amigo Jesús Huerta de Soto, me dirigí a él, que él usa esa expresión también, porque la palabra anarquismo fue utilizada por primera vez por William Goodwin en un libro sobre la justicia, donde él sostiene que anarquismo quiere decir ausencia de normas. Y eso es absolutamente inviable e invivible. De lo que se trata en este paradigma que estamos debatiendo, con signos de interrogación y con bibliografía que cada vez se incrementa más, es si las normas deben ser producidas por el monopolio de la fuerza o en una forma de evolución espontánea. Ese es el gran debate, donde no me quiero poner técnico, pero los temas principales ahí son los bienes públicos, la asimetría de la información, la tragedia de los comunes, el teorema Kaldor-Higgs, la teoría del equilibrio de Nash y tantas otras cosas que son muy sofisticadas, pero muy interesantes. Y yo creo, Nicolás, que hay un cuarteto de autores que son extraordinarias en esta línea de pensamiento. Y son Anthony de Jazet. Anthony de Jazet hace relativamente poco murió. Él era húngaro, fue a estudiar a Australia, fue durante mucho tiempo profesor en Oxford y luego escribió una cantidad innumerable de libros y de colección de artículos. El más conocido, que no está traducido al castellano, se llama Against Politics, contra la política. Yo, para estudiar los libros de Anthony de Jazet, a quien he conocido personalmente, a quien invité a debatir en un coloquio del Liberty Fund en el entonces Plaza Hotel de Buenos Aires, con el autor presente, donde debatimos ese libro, que me cuesta su estudio porque es muy sofisticado y tiene algunos análisis que hay que leer y releer varias veces. Bueno, ese es un primer autor. Un segundo autor que también tuve el privilegio de conocerlo en un seminario que se hizo en Seúl, en Corea del Sur, en el año 98, y se publicó después un libro, es Bruce Benson, que su libro más conocido es The Enterprise of Law, Justice Without the State. Esta segunda parte es La justicia sin Estado. Ese está traducido al castellano. El tercer autor en este cuarteto es Murray Rothbard. Murray Rothbard en su libro For a New Liberty, por una nueva libertad. Otra vez, no quiere decir que coincidamos en todo lo que dicen estos autores, pero yo, Nicolás, quiero decir que tuve el privilegio, no solo de conocerlo a Mises en el año 59, cuando lo invitó mi padre, lo que dije antes, que hago otra confidencia acá, de las 6 conferencias que dio Mises
Yo la sexta me la perdí porque le hice un duplicado al auto, a la llave del auto de mi padre para salir con una chica. Hasta el día de hoy estoy muy arrepentido de haber hecho eso. Bueno, pero tuve el privilegio en el año 68, con una beca, de asistir a las últimas clases de Mises, donde fue la primera vez que estuve con Israel Kirzner, y en el departamento de Rothbard, él hizo un seminario al que asistí, que eran 6 sesiones, una cada 2 semanas, en el año 68, y luego me percaté, después de mucho tiempo, que él estaba haciendo un precalentamiento para este libro que acabo de mencionar, For a New Liberty, que también está en castellano. Esos son los libros, yo creo, más importantes en esta tradición, y que sugiero enfáticamente a estudiantes que lean estos libros, aunque no adhieran a la posición o a las conclusiones, son muy jugosos. Y agrego algo que decíamos fuera del aire con usted, Nicolás, y que uno de mis grandes ahijados de tesis, fui director de su tesis en economía, doctor en economía, es Juan Vicente Sola, que después fue pionero en la Argentina de establecer la tradición muy conocida en el mundo anglosajón de Law and Economics, Derecho y Economía, porque como usted bien sabe, Nicolás, antes eran nichos que no tenían ninguna conexión entre sí. Cuando a un abogado le preguntaban sobre los procesos de mercado, decía, eso es una cuestión de economistas. Y cuando a un economista le preguntaban sobre marcos institucionales, decía, eso es una cuestión de abogados. Ahora, gracias a esa tradición, Derecho y Economía, que está en varias universidades, gracias al pionero, como digo, Juan Vicente Sola, se han unido estos. Y para mostrarle el extremo en que se había llegado, quiero decirle que yo fui el primer profesor no abogado que ganó un concurso en la Facultad de Derecho de la UBA. Y cuando lo gané, una persona distinguida, pero que no vale la pena recordar su nombre, me dijo, doctor, quiero decirle que yo objeté su concurso. Y yo le dije, bueno, muchas gracias por la confianza. ¿Por qué? Porque usted no es abogado. Entonces le hice esta pregunta cuya respuesta es de Woody Allen, diría yo. Le dije, dígame, profesor, si en la Facultad de Química hubiera que enseñar derecho constitucional, ¿usted cree que tiene que ser un abogado el que le enseña o un químico? Un químico, me respondió. Mire, corría el año 98 y yo pasaba por una librería, en ese momento estudiaba Derecho, y me topo con este libro, que fue el primer libro que compré de Alberto Venegas Lynch, hijo, prologado por Jean-François Revel. Y como lo tenía a mano mientras estaba un poco preparando pintando un poquito cómo iba a ser el diálogo, ya que usted rememoró algunas anécdotas de Borges, le quiero hacer una pregunta borgiana. Borges dijo alguna vez que uno se pasa toda la vida escribiendo el mismo libro. ¿Usted se siente identificado con esa reflexión de Borges o no? ¿Cree que sus libros no son distintos, son compartimentos que se pueden separar perfectamente? En cierto sentido es correcto ese correlato, porque uno está trabajando siempre, diría yo, en la misma dirección, lo cual no quiere decir que sean las mismas conclusiones, porque uno va descubriendo nuevos paradigmas, como decíamos, y nuevos aspectos. Pero ya que lo cita Borges, quiero recordar otra cosa vinculada con lo que recién estábamos hablando del autogobierno. Un periodista le pregunta, dígame Borges, a mí me han dicho que usted es contrario a la existencia del aparato estatal. Borges contesta, efectivamente, yo soy spenceriano. Y acá abro otra pequeña nota a pie de página, espero no confundir, pero María Kodama me invitó a mí y a otros 2 o 3 personas para inaugurar la Fundación Jorge Luis Borges cuando murió, y yo escribí sobre el gran spenceriano Borges, y muchos medios pusieron Spencer con S por el escritor del siglo XVI en lugar de Herbert Spencer, decimonónico. Bueno, el pensador de la decadencia. Bueno, y cierro ese paréntesis para seguir con esta anécdota de Borges. Le pregunta, y Borges dice, sí, efectivamente, yo soy spenceriano, soy partidario de la eliminación del aparato estatal. Entonces le dice, pero dígame una cosa, su ideal, ¿cuánto tiempo cree usted que va a tener lugar? Y más o menos, dice Borges, 200 o 300 años. Y el periodista le pregunta, ¿y mientras Borges? Borges contesta, mientras joderse. Alberto, le quiero hacer una pregunta casi de cuño sociológico. Yo hablé con me permite, Nicolás, antes de ir a esto, quiero decir esto, ¿no? Sí, es cierto que Javier ha explicado y ha dicho muchas veces
su opinión sobre el aparato estatal como una agencia criminal y todas estas cosas, pero también es cierto que Javier ha tenido la sabiduría de saber ubicarse políticamente, cuál es el contexto y cuáles son los pasos que hay que dar en esa dirección de reducir el aparato estatal, pero las limitaciones, los condicionantes políticos no permiten muchas veces avanzar más de lo que uno quisiera avanzar. Entonces, perdón que lo interrumpí, pero tomo un minuto para decir, acá yo creo que en esta gestión de Javier Milei, los curros fenomenales, purulentos que se han levantado, la derogación de desregulaciones que hace Federico Stuckenegger, el orden en las calles que impone Patricia Bullrich, que es en realidad la función de cualquier gobierno civilizado, pero no estábamos civilizados, la reducción del gasto público en términos reales, la reducción de la inflación. Yo ni en mis sueños más fantasiosos me hubiera imaginado que un presidente de la República, y cada uno tiene sus gustos acá, para mí lo mejor de todas las exposiciones extraordinarias de Javier Milei fueron cuando asumió el 23 de diciembre de 2023 en las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense, en Davos, cuando recibió el premio Juan de Mariana, y en las Naciones Unidas. Esos 4 discursos son memorables y son un ejemplo para la humanidad. Discúlpeme que lo interrumpí, Nicolás. No, 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 fantástico, fantástico. No, no, por favor, usted es el que manda, yo soy acá el que trata de organizar un poquito el diálogo, nada más. No, le quiero hacer la siguiente pregunta. Usted no puede ignorar, porque es una realidad que ha sido así, yo la he vivido y usted tiene algunos años más que yo, de manera que esto le consta de sobra. Los ambientes liberales, en Argentina al menos, y creo que en muchos lugares también, pero hablemos de Argentina por lo menos que es lo que yo conozco, siempre fue, Daniel, si podés ir poniendo los superchats de la gente para que la gente puedan ser leídos por lo menos por el gran público, colocarlos en la pantalla, sería buenísimo. Todos la gente que ha contribuido y que le agradecemos mucho. Somos casi 900 conectados en este momento. Así que sigamos amplificando esto como una bola de nieve. Los ambientes liberales eran, incluso los partidos políticos, tenían un sesgo elitista o pertenecían a ambientes exclusivos, minoritarios, de cierto refinamiento social. Pero acá hay un cambio en donde yo veo razonamientos totalmente coincidentes con el espíritu del liberalismo, con el laburante más raso, que adhiere, fomenta, ha aprendido. Hemos pasado de un liberalismo de élite a un liberalismo popular en la era Milei. Bueno, en cierta época, a pesar de que los círculos liberales eran muy, muy reducidos, había cierta tendencia al snobismo, digamos, y acoplarse a estos grupúsculos simplemente por una cuestión de snobismo. Pero efectivamente, Nicolás, como dice, ahora ha sido una cosa absolutamente transversal. Y aprovecho para decir que no utilizo la expresión, a mi juicio, absurda de clases sociales, porque clases viene de un concepto marxista de naturaleza distinta de las personas, que es lo que llevó al absurdo del polilogismo. Yo creo que cuando uno indaga en los encuestadores o en profesores que hablan de clases sociales, uno les pregunta, ¿pero qué quieren decir con eso? Bueno, queremos decir ingresos altos, medios y bajos. Bueno, digan eso, ingresos altos, medios y bajos, pero no hablen de clases, porque clase alta me resulta algo de una frivolidad espantosa. Clase media es algo muy anodino y clase baja me parece algo repulsivo para mencionar. Entonces, pero volviendo al punto, efectivamente, en este momento en la Argentina se ha abarcado todas los ingresos y las características de personas, las ocupaciones. Es increíble escuchar, yo diría especialmente la gente joven, aunque no exclusivamente. Yo creo que la gente joven ha hecho grandes esfuerzos muy meritorios para convencer a sus padres y a sus abuelos, digamos, del apoyo a este gobierno, que siempre hay que tener en la mira cuál es el balance neto y cuál es el rumbo, y dejar de lado cuestiones secundarias para concentrar, y sobre todo, como usted insinuó, Nicolás, hace un rato, sobre todo tener siempre presente el incendio feroz que veníamos. Claro. Ahora, quedan 15 minutos y me tomé el atrevimiento de separar 3 o 4 preguntas de índole personal. No se preocupe, son preguntas muy, muy, muy respetuosas, pero en esta
hoy hablamos de su padre, de su aporte. Bueno, su legado hoy adquirió, ya tenía fama mundial, una fama mundial que se ha popularizado por la insistencia que hace Javier Milei en reconocerle con justicia todo lo que usted ha hecho a lo largo de tantos años. Pero además su hijo, Berti, a quien conocí en el 2012 en la presentación del libro de Evo Morales, hoy es diputado, uno de los diputados más importantes del oficialismo, que son apenas algo más de 30. ¿Cómo siente, qué siente usted que esa tradición de su familia se sigue manteniendo, en este caso a través de Berti Benegalich, pero en la política práctica? Eso me imagino que a usted también lo reconforta mucho, en un terreno distinto, ¿no? Que es la política práctica. No solo me reconforta, sino que me llena de orgullo. Claro. Con Berti, además de ser mi hijo, somos muy amigos. Quiero anunciar, ya lo he hecho en alguna columna, que estamos escribiendo un libro en coautoría que se llama Presente y Futuro del Liberalismo, en forma de diálogo. Pero quiero relatar no solo el caso de Berti, sino el caso de mis otros dos hijos, que nosotros con mi mujer, a quien dicho sea de paso, le debo muchísimo su apoyo, su conocimiento, su bondad, pero desde que eran muy chiquitos los tres, teníamos la costumbre, cuando nos reuníamos en torno a la mesa para comer, que cada uno ponga un tema que no sea lo que escucharon en la televisión o que eventualmente leyeron en una revista del diario, sino algo que les venga de adentro, inquietudes que tengan, o a raíz de reflexiones que han leído en otros libros o citas, y fue eso muy, muy productivo, hacerlo en una forma sistemática, los cinco reunidos en torno de la mesa, aprovechar al máximo estas reuniones, y yo tenía, confieso, una especie de ansiedad permanente si me iba a dar el tiempo para poderle transmitir todo lo que les quería transmitir, porque los chicos no se lo pueden sentar y decirle todo de una sola bocanada, todo lo que uno tiene en mente. Hay que ir regulando según la edad de cada uno y los distintos temas. Pero afortunadamente, los tres son muy solidarios y comprensivos y han hecho aportes muy importantes y se lo han transmitido a mis 7 nietos. 7 nietos. Ahora, uno de los parientes no los elige, ¿verdad? Y una curiosidad que probablemente muchos de los casi 900 que están en este momento conectándose, escuchándonos, probablemente no sepan que usted fue primo, creo que empezó ese primo hermano, primo segundo, de alguien que también tremendamente famoso, pero por motivos ideológicos absolutamente antagónicos, que fue Ernesto Guevara Lynch, el Che Guevara. Exactamente. Exactamente. Sospeché que iba a llegar a eso. Yo sí, pero, soy efectivamente primo segundo, mi padre era primo hermano del padre, el abuelo de él, Guillermo Guevara, era casado con la hermana de mi abuela paterna, Anita Lynch. Guillermo Guevara y Anita Lynch eran dos personas extraordinarias. Ahora, como usted dice, y como me decía mi padre, la familia no se elige, se eligen los amigos, y en las familias, cuanto más grandes son, más hay la posibilidad de bueno, regular, malo y pésimo. En este caso es pésimo, se trata de un asesino, de un criminal. Usted lo mencionó. ¿Usted lo trató alguna vez? ¿Usted lo trató alguna vez? ¿Usted lo trató a él alguna vez? No. Siempre he tenido referencias de muchos familiares, especialmente una tía mía, hermana de mi padre, que lo conoció bien, y yo relato algunas anécdotas, y si les interesa a quienes están escuchando, en un artículo que publiqué que se llama Mi primo el Che. Sí. Lo recuerdo perfectamente. En varios de sus libros se nota, porque usted hace referencia en diferentes ocasiones, de vez en cuando, no es una cosa muy recurrente, a citas bíblicas. Tengo entendido que usted es católico, confírmeme si esto es correcto, yo lo soy, y un comentario, ¿no? ¿Qué papa nos tocó? ¿Qué desconcierto, no? Bueno, me parece muy interesante y muy importante eso. Efectivamente, yo soy católico. Confieso que muchas veces me tengo que salir de misa porque no soporto algunos sermones que son completamente contrarios a lo que yo entiendo es la religión. Ahora, también les digo a mis estimados oyentes que en mis clases, cuando va terminando el semestre, no siempre, pero muchas veces, habitualmente, cuando va terminando el semestre, comentamos temas que se salen de la materia y van a cuestiones más personales. Y muchas veces viene el tema religioso.
Y me doy y la primera reacción de ellos es, digamos, para sobresimplificar y poner esto en una píldora telegráfica, me dicen o me están diciendo, no puedo creer que un intelectual sea religioso. Entonces, bueno, yo empiezo a citar a Einstein, a Max Planck y a tantos otros, en fin, y hago este razonamiento. Les digo, miren, ustedes son hijos de sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Si seguimos en regresión ad infinitum, sería la primera causa y por lo tanto no podríamos estar conversando. Claro, Inexorablemente, por una cuestión racional, hay la primera causa que algunos le llaman Dios, otros Yahvé, otros Alá y otros lo que fuera, pero esa primera causa es el motivo por el cual establecemos un contacto. Y yo agrego, tal vez estoy haciendo demasiadas confesiones, pero a veces mucho más que la Biblia, me han impresionado 3 libros. Uno de Alexander, médico neurocirujano de Harvard, ateo él, que estuvo con encefalograma chato al borde de la muerte, y lo que dice que vio en otra dimensión es extraordinario, igual que lo que explica Raymond Moody, doctor en filosofía y doctor en medicina, en esos 2 tomos, Vida después de la vida, y Elizabeth Kubler-Ross, psicoanalista suiza que después trabajó en Estados Unidos, La muerte, un amanecer. Ahora, y dice Alexander, y no me vayan a decir que lo que yo vi en otra dimensión era fruto de la morfina, porque les puedo explicar en detalle qué es lo que estaban conversando en mi cuarto y en el cuarto de al lado mientras yo estaba con el encefalograma chato. Bueno, pero en todo caso, digo que esto de la religiosidad, también digo, es una manifestación del liberalismo. Y ya sé que liberalismo y religión son 2 cosas separadas y deben estar separadas en el poder, por eso la teoría de la muralla en Estados Unidos, separación tajante, pero me parece que es un acto de típico liberal de modestia y de humildad, de no estar mirándonos el ombligo y saber que hay algo que es más que nosotros y que cosas fenomenales del espacio. Cuando nosotros observamos que la Tierra gira en torno a su eje a 1000 kilómetros por hora y en torno al Sol a 100.000 kilómetros por hora, dije 100.000 kilómetros por hora sin conductor aparente, y hasta diría yo mirar a las hormigas o mirar a los animales o el pasto, en fin, esto nos hace bajar la mirada y ser modestos, humildes y nos llena de alimento espiritual el tomar contacto. Y en este sentido, sé que quedan pocos minutos, pero quiero decir, hay algo que está muy pendiente de debate entre los liberales, y es lo siguiente. Siendo rector de SIADE, yo paseaba por el edificio una vez por semana, y una vez me encontré la bibliotecaria con un libraco de 1500 páginas que me llamó muchísimo la atención el nombre, El yo y su cerebro, que es de Karl Popper y el premio Nobel en neurofisiología John Eccles. Ahí empecé a escarbar y después vi que hay mucha bibliografía y he escrito mucho sobre este asunto, que no somos solo kilos de protoplasma, que no somos solo carne y hueso. Si fuéramos solo carne y hueso, todo lo que decimos y hacemos estaría determinado por los nexos causales inherentes a la carne y el hueso. Tenemos estados de conciencia, psique o mente. Y esto me parece que son los cimientos de la libertad, porque debido a que tenemos mente, psique o estado de conciencia, podemos tener ideas autogeneradas, podemos revisar nuestros propios juicios, puede haber proposiciones verdaderas o falsas, puede haber responsabilidad individual, moral y libertad. Ese es el fundamento del libre albedrío, el fundamento de la condición humana, de todas las especies conocidas hasta el momento, que tenemos ese atributo del libre albedrío, es el cimiento de la libertad. O sea, esta cuestión espiritual que estamos ahora mencionando está muy vinculada, sin necesidad de hacer cuestiones puramente religiosas, digamos, pero está vinculada al espíritu liberal. Esto habría que elaborarlo mucho más, si a alguien le interesa. Como digo, he escrito 8 o 9 ensayos sobre esto, cada vez que lo escribo hay nueva bibliografía, que es un tema muy importante y muy central, y hay que empezar por eso, porque sería, si no, lo contrario, lo mismo que un arquitecto que empieza su casa por el techo. Hay que empezar por los claro. cimientos, y estos cimientos espirituales del liberalismo tienen una gran importancia, sin necesidad de ser religioso. Karl Popper es agnóstico y John Eccles es católico, pero digamos, eso no hace a esta cuestión, eso es algo de la evidencia. Por eso yo termino con mis alumnos citándolo a Carl Jung. A Carl Jung, présteme atención especialmente a esto, le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Respuesta, comillas, no creo en Dios, sé que Dios existe, comillas. Ah, ya estamos. Bueno, a ver, Daniel, si podemos hacer un repaso fuerte de todos los superchats que nos fueron mostrados, porque nos quedan 3 o 4 minutos nada más. Y lo que le quería, primero, acá hay mucha gente muy joven que nos ve, y quería tomarme el atrevimiento de pedirle que nos dé a todos
un consejo. Ese consejo son 3 libros. Un libro suyo y otros 2 libros de otros 2 autores que usted diga, bueno, yo recomiendo que lean estos 3 libros por diferentes motivos, o para introducirse en estas ideas, o porque a usted lo han impactado de tal manera que le han cambiado y le han enseñado y lo han enriquecido. 3 libros, uno suyo y otros de otros 2 autores que a usted lo hayan impactado de manera gravitante. Bueno, empiezo por los 2 autores y el tercer caso menciono un libro mío. Los 2 autores que recomiendo son de Frédéric Bastiat, La Ley. Es un librito chico de una capacidad didáctica notable para mostrar el espíritu liberal. El segundo libro que recomiendo enfáticamente, y ya va más a cuestiones económicas, pero también de marcos institucionales, es del gran Henry Hazlitt, Economía en una lección. Los 2 libros están traducidos al castellano, muy bien traducidos, con muchas ediciones, los recomiendo especialmente y agrego que sería interesante para quienes están interesados en esto, si bien es cierto, valga la redundancia, si bien es cierto, lo más fértil para la cuestión de las ideas es la cátedra, el libro, el ensayo, el artículo, pero me parece que es muy importante hacer club de lecturas o ateneo de lectura donde alguien expone y el resto debate en casas de familia, 4 o 5 personas. Esto ha dado un resultado extraordinario. Y por último, el tercer libro, mi libro, es Fundamentos de Análisis Económico, que fue publicado por primera vez en el año 74, como usted dijo, con prólogo del premio Nobel Hayek y prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon. La edición número 12 tiene 633 páginas, pero está escrito... Fue revisada. Las sucesivas ediciones fueron alimentadas con nuevos datos. Algún pequeño agregado, digamos, sí. Y esto, bueno, ahí se está mostrando en pantalla, esa es la edición 12, que también para debates lo sugiero. Yo abro ahí a mucha bibliografía para alimentar a los lectores en distintas direcciones. Pero gracias por esa sugerencia, se me ocurren estos 3 libros y se me ocurre enfatizar lo de ateneos de lectura que ayudan no solo al propio perfeccionamiento, sino que hacen de efecto multiplicador notable en reuniones, en familias, en reuniones sociales y en reuniones de trabajo. Bueno, finalmente ya estamos en el horario y ya no pretendo abusar ni un segundo más de todo el tiempo que nos ha dispensado con notable generosidad, de toda la cátedra, de todo lo que hemos aprendido y de lo que hemos nutrido después de este video para verlo varias veces, me parece. ¿Cómo está viviendo usted? Usted ha consagrado su vida a estas ideas. Su padre consagró su vida a estas ideas. 5 o 10 años atrás, a nadie se le podía ocurrir que esto iba a pasar en Argentina. Por lo menos a mí no se me ocurría, quizás usted sí. Sorpréndame si lo pensó. Pero me parece que digamos, ¿cómo lo vive? Que se siente realizado, siente que todo lo que ha hecho, todo ese esfuerzo a lo largo de tantas décadas dio sus frutos. ¿Qué le pasa en su interior? Bueno, como usted mencionó, no me acuerdo si acá o fuera del aire, pero en la Feria del Libro en el año 23, yo resumí lo que yo sentía como un gran orgasmo intelectual. Y la verdad es que yo empecé con esta lucha cuando entré en la facultad a los 18 años, ahora voy a cumplir 85, en discusiones permanentes y en todos los foros, y escribiendo, y artículos, y debates, y los programas célebres estos de Neustadt y Grondona, y todas estas cuestiones, que ya que mencioné a Grondona, una de las veces tuve un debate, ya que mencionamos la cuestión religiosa, con Monseñor Laguna, y Monseñor Schwammer, que era el segundo del nuncio, me llamó y mi mujer me dijo que era para excomulgarme, pero era para felicitarme. Nos hicimos muy amigos y en la despedida, aquí quiero subrayar, en la despedida, en la embajada alemana, que seríamos unos 10, 15, él dijo, bueno, díganme qué opinan de la Argentina, cada uno dijo lo suyo, y él dijo, bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero para mí el problema es otro. Para mí hay un problema grave en los seminarios de sacerdotes. Mucha guitarreada, mucha vida social, mucha sociología marxista, nada de Santo Tomás, nada de teología, nada de filosofía. Y yo creo que en gran medida estos sermones que a mí me disgustan y me tengo que salir del templo, es consecuencia de lo que está pasando en el seminario de sacerdotes. No es una cosa original. Mi querido amigo, ex marxista, y luego liberal, era premio Mao y premio Lenin, Eudosio Rabines, que finalmente lo asesinaron en México. Yo lo presenté en tribunas en México, en El Salvador, en Guatemala y en Buenos Aires. Era peruano. Era peruano. Sí, lo he leído. La función de él, que él cuenta en el libro bestseller La Gran Estafa, él cuenta que su función desde el Kremlin era infiltrar la iglesia en España y en Chile. Claro. Bueno, doctor, no quiero abusar más de su tiempo, pero si le quedó algo por decir o algo que le hubiese gustado que yo le pregunte y no se lo pregunté, le dejo el minuto final.
Desde ya Bueno, agradeciéndole infinitamente, ¿no? el minuto final es yo también para agradecer infinitamente. Se me ha pasado muy rápido esta hora. Le agradezco mucho, Nicolás, sus preguntas y subrayo, como le he dicho siempre, entre sus libros, yo destaco siempre el libro sobre Perón, que es una de las contribuciones más notables, más sofisticadas y mejor documentadas sobre las tres presidencias de ese canalla. Muchas gracias. Pero cierre usted con algo propio. Yo le agradezco mucho el piropo. Para mí es una cucarda que atesoro lo que acaba de decir, pero cierre con algo propio, con alguna reflexión o algo que le hubiese que por ahí quedó en el transcurso, algo que quedó por redondear, no sé. No, quiero agregar solamente a lo que dije recién, para los que se les interesa este tema, porque hago un raconto en La Nación, que me refiero, se llama el título El absurdo del peronismo republicano, que es una contradicción en los términos, eh, y me parece que el análisis que usted hace, y yo he tomado de las tres presidencias de Perón, y cuando a veces se dice, bueno, pero recordemos que echó a los montoneros de la plaza y todo lo demás, echó a los montoneros cuando se percató que querían usarlo y desplazarlo del poder. Hasta ese momento había felicitado a todos los asesinos, incluso hay una carta que también he publicado dirigida a mi querido amigo presidente, a Mao, y el asesinato de Aramburu y tantas otras cosas y actos terroristas, para no decir nada de las AAA y todo lo demás. Pero nuevamente cierro agradeciéndole mucho, Nicolás, sus preguntas, su generosa invitación y a todos los que nos están oyendo. Espero que nos mantengamos en contacto en esta Argentina que se ha convertido, hace poco estaba viendo un periodista italiano que decía, la Argentina está en los ojos del mundo. Y yo pensaba, hace 10 minutos estábamos en el séptimo subsuelo del infierno y ahora somos el ejemplo del mundo. Es una cosa extraordinaria lo que ha pasado. Faltan muchas cosas por hacer, como dice y repite el presidente, pero se han hecho cosas realmente maravillosas. Bueno, mire, la verdad que soy un atrevido. Le voy a hacer una pregunta más. La última, y lo dejo ir en paz, como dicen en misa. Eh, Usted es un hombre de la academia, un hombre muy refinado, sumamente culto, viajado por el mundo, como mínimo bilingüe, autor, viene de otro, tiene hábitos, costumbres, usos, toda su vida consagrada a determinadas formas. ¿Cómo se lleva con las formas actuales? En las redes sociales, donde hay el insulto de la norma, la beligerancia, la efervescencia, los argumentos casi ad hominem permanente, incluso tenemos un presidente que tanto usted y yo admiramos, pero que muchos cuestionan también las formas del presidente. Yo no, yo creo que es un signo de los tiempos, que él lo sabe aprovechar y capitalizar muy bien. Pero me gustaría saber su observación respecto de las formas como se manejan hoy, que son muy distintas de las que seguramente usted practicó a lo largo de su vida. Exactamente, mi estilo, yo creo lo que usted está diciendo de las redes, exactamente yo lo comparto plenamente. Yo entré en las redes, en Twitter o X, debido a la insistencia de mi hijo Bertie, que creo que ha sido muy útil y fecunda, porque los debates, los intercambios que yo tengo en las redes son muy pacíficos, argumentativos, etcétera. Pero observo que hay violencia verbal que no me parece que sea constructiva, ¿no? Yo termino con una anécdota. Antes que fuera candidato Javier Milei, tuvimos un mano a mano en la Universidad de Belgrano, donde yo dije en el micrófono, mi querido Javier, yo personalmente no utilizo improperios en público, no es porque no tenga imaginación, más aún, dije en el micrófono, se me ocurren cosas bastante creativas, pero no las digo porque si cada uno sube la marca, estamos estropeando la sociedad. Pero con los logros extraordinarios obtenidos, yo dejo al margen la cuestión de los modos y las formas, que no siempre son así. En Javier Milei, en las entrevistas, es un gentleman, un señor, dicho sea de paso, no Sí, solo se, vocabulario, se, sino en la adapta, vestimenta. se adapta a los diferentes escenarios. Sí, claro. Y además, reconozco, porque yo no sé qué hubiera pasado conmigo si hubiera tenido esa paciencia, digamos, si le hubieran hecho, y le siguen haciendo, trapisondas espantosas, horripilantes y repulsivas al presidente, que otra vez no es una cuestión de argumentar y dar sus ideas, sino hacer operaciones que son inaceptables. Doctor Venegas Lynch, 1.000.000 de gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron del otro lado, a los que aportaron,
apoyo al canal, bueno, y casi 1000, digamos, esto fue solamente los que al unísono estuvieron y están escuchando esta conversación que está llegando a su final. Doctor Venegas Lynch, infinitas gracias, le mando un abrazo inmenso, valoro enormemente su tiempo, su disposición, su generosidad, su cátedra que nos acaba de ofrecer, y lo saludo con toda consideración y espero que sigamos en contacto prontamente. Otro abrazo y me despido, como decía Borges, Borges cuando se despedía, decía, me despido de cada uno, porque cada uno es una realidad y todos es una abstracción. Un gran abrazo. Gracias, doctor, y gracias a todos, en serio, gracias. Bueno, hasta acá entonces con esta charla de Nicolás Márquez con Venegas Lynch, hijo, sobre el liberalismo. También hay, me acuerdo, una charla interesante de Agustín Laje con Venegas Lynch, hijo, de hace unos años ya, hablando un poco también de el liberalismo, lo que es, eh, y más cosas. No me acuerdo esa charla cuánto duraba, si era muy largo o no, pero estaría bueno también, ¿por qué no repasarla en algún momento? O bueno, que vayan a verla directamente.